Bueno, hoy estamos con Juan Manuel Galán, que es el líder, el director del Nuevo Liberalismo, ha sido senador de la República, precandidato presidencial hace 4 años y está nuevamente en esta campaña para lo que pasará en el 2026. Doctor Juan Manuel Galán, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal va todo? Muy bien, muchas gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad y aquí muy pendiente de poder responder a todas las inquietudes. Bueno, usted ya es uno más de los precandidatos presidenciales en Colombia. ¿En qué está en estos momentos esa opción para el próximo año? Bueno, más allá de mi aspiración personal, Sí. a nosotros lo que nos interesa es trabajar en dos, tres fases, digamos, fundamentales. La primera fase en la que estamos trabajando como colectividad, como Partido Nuevo Liberalismo del cual yo soy director nacional, es la elección de consejos de juventud. Eso me toca en lo personal porque yo fui el primer viceministro de la juventud que le correspondió organizar la primera elección de consejos de juventud. ¿Por qué es tan importante este proceso electoral de jóvenes? Porque se trata de la formación de nuevos liderazgos políticos juveniles, del relevo generacional del liderazgo político en Colombia, el relevo generacional del liderazgo político del nuevo liberalismo. Mm. Nuestro partido es un partido referente para los mayores de 45, de 50 años que conocen a fondo y que vivieron la historia de los 80, pero para la generación menor, digámoslo así, de 35, 30, 25 años, pues es una historia lejana, literalmente del siglo pasado. Y nosotros queremos contar esa historia para que las nuevas generaciones partan de la historia y para que podamos impulsar ese proceso. Ya tenemos más de 1.100 candidatos inscritos por el nuevo Mm. liberalismo a los consejos de juventud. Perdón, tenemos candidatos en los 32 departamentos del país y estamos movilizados como organización política, como partido, para que esa elección sea exitosa y tengamos una gran representación en los consejos de juventud. La segunda fase es marzo, que es una fase muy importante para el país porque se elige el Congreso de la República. En muchas ocasiones la elección del Congreso pasa desapercibida, pasa de agache. Y el próximo presidente de la República, sea quien sea, va a necesitar gobernabilidad, va a necesitar una mayoría en el Congreso potente, comprometida, con vocación de servicio fuerte, un equipo de trabajo realmente que emprenda las tareas que va a necesitar el país prioritarias en muchos campos en el próximo gobierno a partir del 7 de agosto. Una tarea prioritaria, el acceso al sistema de salud, que Claro. está en primer lugar en las preocupaciones de la gente, la recuperación territorial de la seguridad y la recuperación de la confianza en materia de seguridad en las zonas urbanas, en las ciudades. La recuperación de la alianza público-privada que ha sido durante 30 años el sistema de salud y la garantía de tomar las decisiones en materia de energía, de generación de electricidad para que el país en el 2027, cuando nos llegue probablemente un fenómeno del niño, no nos quedemos sin la capacidad de generar la energía y la electricidad que el país necesita, porque la inteligencia artificial y los vehículos eléctricos están Mm. presionando la demanda de energía, de electricidad en el mundo en más de un 40, un 50% y Colombia no va a ser ajena a ese fenómeno. De hecho, ya estamos vislumbrando un déficit en generación de energía. Entonces, esos De son acuerdo. cuatro retos muy importantes que vamos a tener, que solo se pueden enfrentar si trabajamos en equipo y no como individualidad. Y la tercera fase es ya que la candidatura eventualmente La presidencial. tercera fase es la parte presidencial, en donde precisamente la elección de marzo del Congreso es fundamental, porque se trata de organizar una consulta interpartidista presidencial que le proponga al país una visión de futuro. No quedarnos en el pasado de la confrontación, de la pelea, de la disputa, de la polarización que no construye. Sí. El Y, país no puede seguir distraído en ese pleito. El país tiene que enfocarse, pienso y pensamos, en resolver problemas estructurales que estamos arrastrando desde hace mucho tiempo, como ser el y, tercer país más desigual del mundo. y en Y si esa queremos consulta. enfrentar eso, pues hay que proponerle al país una visión más de futuro, más de avanzar hacia adelante y no de quedarnos en el pasado. Y usted menciona, Marzo, lo ha mencionado varias veces en esa consulta interpartidista, con quienes se imagina usted en lo particular y también con quienes ha conversado, porque sé que en esa etapa de Congreso, pues ahí está Sergio Fajardo, por supuesto, que es un partido aliado
alianza que han construido para Congreso, pero ¿con quién más? Ustedes siempre los ponen en esa alianza o esa consulta interpartidista con gente que se identifica quizá en el centro, ponen allá a Claudia López, ponen allá a Alejandro Gaviria, aunque ustedes ya vivieron una experiencia similar con la coalición Centro Esperanza. ¿Con quiénes se imagina o con quiénes no se imagina esa consulta de interpartidista en marzo? Bueno, para ponerlo en este sentido, Mm. hemos participado a reuniones convocadas en tres carriles que esperamos que confluyan en un solo carril. Sí. Un carril son los partidos políticos, digámoslo así, los partidos políticos tradicionales, que van a participar, muy probablemente están interesados en participar en una consulta interpartidista en marzo. Ese es un carril. Nosotros hemos asistido a esas reuniones y hemos presentado un punto de vista. ¿Cuál es nuestro punto de vista? Que aquí no se trata de todos contra una persona. Sí. Aquí se trata de, como decía, plantear una visión de futuro para el país, de avanzar. La gente, pienso, y lo hemos visto en los datos, en la investigación cualitativa que hemos adelantado durante un año y medio, la gente está cansada de la política tradicional, que no le ofrece soluciones. La gente quiere resultados desde la política, soluciones concretas, materializables a sus problemáticas. La gente quiere también un liderazgo político con sensibilidad social y con energía, con vitalidad. Entonces, eso lo hemos planteado ahí y hemos planteado un camino que no es mío, no es una idea mía, es una idea de Miguel Silva Pinzón, Sí. que ha hecho varios estudios en dos fases, un estudio muy grande, cualitativo, en donde él propone un camino para que este carril de los partidos pueda encontrar unirse con los otros dos carriles. ¿Cuáles son los otros dos carriles? El carril de varios candidatos que están buscando avalarse por firmas Sí. y que están dispuestos a participar algunos de ellos en una consulta interpartidista en marzo, el día de las elecciones para Congreso. Lo que pasa es que no podemos llegar en montonera a esa Claro. consulta interpartidista. Hay que buscar una depuración. Y la única manera que hemos encontrado de depuración es abrir una competencia entre los que aceptemos someternos a este mecanismo, una competencia para una eliminatoria que pueda darse a finales del mes de diciembre o en el mes de diciembre. Sería como una especie de juegos del hambre o de eliminatoria deportiva. Entonces, Sí. en diciembre todos nos comprometemos a que el resultado de una encuesta lo vamos a respetar y que va a haber un corte para que 5 candidatos punteros continúen en competencia. O sea, cada Y más semana o como menos van, cada semana con cada encuesta van eliminando un grupo de candidatos, como un reality más o menos. en diciembre una encuesta y Sí. luego un mes después de competencia de los 5 clasificados en esa primera eliminatoria, Sí. un mes después haríamos una segunda encuesta. Es la propuesta, todavía no hay Sí, nada sí, sí. acordado Es aquí, una idea, sí. simplemente ideas que hemos explorado y que hemos propuesto. Un mes después, una segunda eliminatoria donde pueda reducirse a 3 el número de candidatos. Y esos 3 candidatos irían a la consulta interpartidista, que todos acataríamos y que todos respaldaríamos, y el triunfador sería el candidato único para mayo, la primera vuelta presidencial. Ese candidato programáticamente representaría en su propuesta de gobierno a todos los que decidamos acogernos a este mecanismo, Mm. pero además el segundo en esa consulta sería obviamente la fórmula vicepresidencial, ¿Y que ahí están iría en quién? mayo. Liberal, conservador, la U, Cambio Radical, Nuevo Liberalismo, esos son como los Ahí principales. está también el partido Mira y también está una coalición que se llama ALMA, de pequeños partidos Sí. que están trabajando en Es confeccionar una como los lista al regionales, Senado. ¿no? Los mandatarios regionales, ¿no? Ahí los mandatarios regionales están en una especie de subgrupo de Ok. este carril, el segundo carril que mencioné de los candidatos que se Ah, ok. están intentando avalar por firmas. Ahí está, por ejemplo, el exgobernador del Meta, el exgobernador de Mm. Sucre, el exalcalde de Barranquilla, está, bueno, esos son como los que, bueno, Peñalosa, el Sí. exalcalde Peñalosa Pero, también pero ha participado en reuniones. están estos partidos, los que le he mencionado, ¿cierto? Sí. Y mi pregunta va en ese sentido a una persona que, con la que usted tiene una alianza en el Congreso, que es Sergio Fajardo,
que no está muy dispuesto o no ha estado muy dispuesto nunca a hacer alianzas con estos partidos tradicionales. ¿Quiere decir que usted no iría en una consulta interpartidista con Fajardo a pesar de que hicieron alianza en esta idea para Congreso? Bueno, él en una declaración que yo le escuché Mm, mencionó que abría la puerta para en diciembre hacer una revisión. Eso lo dijo Sergio ok. Fajardo y yo creo que esa es una señal importante que él da de la posibilidad de que participe en marzo en esa consulta interpartidista. Eh, es fundamental, él es muy importante en ese proceso y yo espero que se anime a participar en el eventual caso de que eso sea lo que acordemos entre esos tres carriles, que Sí. repito, son los partidos políticos, los candidatos que se están avalando por firmas y ese tercer carril que es donde está Sergio Fajardo también. Ok. ¿Y esa encuesta, usted se la imagina hecha por quién? ¿Quién va a definir las reglas del juego? ¿Cuántos? ¿Cómo? Toda esa minucia es parte de lo que están conversando todavía, me imagino. Exacto. Todavía no hemos logrado un acuerdo sobre que ese sea el mecanismo al que Sí. todos nos acojamos. Una vez eso se acuerde, pues entraríamos en esos detalles, en encontrar, por ejemplo, una firma encuestadora o una coalición de firmas encuestadoras, una alianza de firmas encuestadoras que por su reputación, su seriedad, su trayectoria, le den garantías a todo el mundo, que el tamaño de la muestra también dé garantías, la metodología de la entrevista, la ponderación de cada una de las cosas que se midan en la encuesta, por ejemplo, el conocimiento, imagen favorable, imagen desfavorable, intención de voto, pues a veces no tiene tanta relevancia porque eso va evolucionando permanentemente, Sí. pero sí el potencial que se le vea en esa ponderación de crecimiento a un candidato, de posibilidades de triunfo, pues también se ha hablado de que sea un criterio a tener en cuenta, porque en un momento dado un candidato puede ganar una encuesta, pero más adelante no ser de tal vez el candidato mejor posicionado para electoralmente enfrentarse a lo que se va a enfrentar. Entonces, todos esos detalles hay que entrar a considerarlos, pero pues lo primero es lograr el acuerdo de que ese sea el camino que nos pueda unir. Está interesante este tema de la eliminatoria, del reality, si se quiere, a través de encuesta que plantea usted, doctor Galán. Ya veremos cómo sale. Pero una pregunta final sobre mecánica política para ya hablar de otros temas. Y es, usted mencionaba inicialmente ese carril de los partidos tradicionales y me llama la atención que en algún momento el senador David Luna, creo que hace más de un mes en Asobancaria, decía que él se sentía orgulloso de ser un político tradicional, un político de oficio. Y le pregunto, ¿usted está como en la misma dirección? ¿Siente que debe haber una reivindicación el próximo año hacia esos políticos tradicionales, si se quiere? Pues a ver, es importante definir lo que es tradicional. Sí. Si tradicional significa las prácticas clientelistas, el vivir pendiente de los contratos y de cómo se financia la política a través de contratistas, pues yo me siento profundamente alejado de la política tradicional, entendida de esa forma, pero de la política como una vocación de servicio, como un ejercicio que requiere maduración, requiere experiencia, requiere quemar etapas, que como muy bien lo dijo David Luna, que es una persona que ha quemado esas etapas, que ha vivido esas etapas, una persona que ha madurado en su liderazgo, que tiene experiencia, es una persona muy valiosa además, amigo personal, con quien hemos coincidido en muchas ocasiones, pues me identifico con él, pero si lo tradicional por tradicional entendemos esa manera de hacer política que la gente rechaza hoy, de la cual está cansada y de la cual no ve que se hayan obtenido soluciones, pues sí me siento alejado de la política tradicional en ese sentido. Le preguntaban a usted en estos días en El Espectador sobre su ideología política y usted respondía liberal galanista, pues por supuesto en la inspiración de su papá, del nuevo liberalismo, de ese liberalismo que él representó esas banderas a finales de los años 80. Y quiero preguntarle si eso significa, con esa respuesta que usted da liberal galanista, y con lo que me está diciendo de estas alianzas, puedo traducirlo también que puede ser una centro derecha lo que usted quiere representar para las elecciones del próximo año. Pues el liberalismo nunca ha sido de derecha. De hecho, históricamente, si nos remontamos a grandes figuras que ha tenido el liberalismo colombiano en la segunda mitad del siglo XX,
Carlos Lleras Restrepo lo definió el liberalismo y al Partido Liberal en su momento como una coalición de matices de izquierda. Mm. Realmente nunca hubo tendencias de derecha en el liberalismo, pero nosotros creemos que la seguridad del país no puede ser un monopolio de la derecha, así como también la política social no es un monopolio de la izquierda. Nosotros en el nuevo liberalismo creemos en una fuerza pública con capacidades para hacer presencia en el territorio y defender a la población y recuperar las capacidades que ha perdido, estratégicas en materia de inteligencia. Yo tuve la oportunidad de ser coautor y ponente de la Ley 1621 de 2013, la Ley de Inteligencia, y Mm. entiendo la importancia estratégica para la seguridad territorial y la seguridad urbana que tiene la inteligencia. Recuperar la moral, el pie de fuerza, la tecnología como aliado fundamental de la fuerza pública, el que la fuerza pública llegue a los territorios no desde el ámbito represivo, sino desde un ámbito de construir la infraestructura social que se necesita, apoyando, por ejemplo, a los batallones de ingenieros militares. Nosotros creemos también en la libre empresa, en la economía de mercado, en las alianzas público-privadas, en las obras por impuestos, en lo que significa el sistema de salud como la alianza público-privada más grande de Latinoamérica en su momento. En eso tenemos unas posiciones muy claras en donde pues creo que se quedan ya cortas esas etiquetas de derecha, Mm. izquierda, centro para la política contemporánea mundial de hoy y de Colombia. Hablemos un poco de la coyuntura del país, de sus propuestas, de lo que está pasando en Colombia por estos días. Y una pregunta obligada, sin duda alguna, es el proceso del expresidente Uribe, la noticia de la semana, del año, si se quiere. ¿Cómo recibe usted esta noticia? ¿Qué opina de la decisión que toma la jueza Sandra Heredia? Pues la postura que nosotros hemos asumido es respaldo y respeto por la institucionalidad, por los fallos judiciales. Hay un Estado de Derecho en Colombia y ese Estado de Derecho todos hemos acordado como fuerzas políticas respetuosas de la Constitución del 91, acatarlo. Viene una segunda instancia que será en el tribunal donde habrá una revisión. Esas son las garantías que tiene una persona procesada, una persona que en primera instancia ha sido condenada y debemos acatar la institucionalidad, los fallos judiciales, moderar las opiniones, no echarle leña al fuego. De por sí es un fallo que pues no tiene precedentes en Colombia, que suscita emociones, que despierta emociones, pero esas emociones no pueden suplantar el Estado de Derecho y el respeto por la institucionalidad. Nuestra postura es respeto por las instituciones, por las decisiones judiciales y también por los derechos y las garantías que tiene cualquier persona procesada de que su sentencia en primera instancia sea revisada y apelada ante una segunda instancia que es el tribunal y pues esperemos que esa institucionalidad siga actuando en este caso. ¿Pero usted cree en la inocencia del expresidente? Pues yo creo en el principio de presunción de inocencia, Mm. pero creo también en los operadores de justicia, en el trabajo que hacen de investigación, de verificación, eh, y a lo que nos debemos atener es a los fallos judiciales. Cuando usted estaba como senador, su colega Ben Cepeda en ese momento pues recibió información sobre vínculos del expresidente Uribe con paramilitares, incluso con miembros del cartel de Medellín. ¿Usted le da validez a esas informaciones sobre esos vínculos de Uribe? Pues eso hace parte de procesos de investigaciones que creo que es muy importante que la justicia persevere, insista en aclarar esos episodios, en darle cierre a esos episodios en un sentido u otro. Lo que no podemos es mantener abiertas heridas, abiertos procesos en donde por ausencia muchas veces de investigaciones a fondo o de capacidades de investigación por parte de la justicia, esos episodios siguen sin aclarar. En el caso de muchos asesinatos en la década de los 80, en la década de los 90, la violencia que ha sufrido Colombia, pues requiere unos cierres en cuanto a la verdad judicial que terminen eh, siendo un principio de sanación de esas heridas que tenemos que superar.
Y sobre el tema el pronunciamiento de Estados Unidos, doctor Galán, ¿no cree que ha faltado un pronunciamiento al mismo tiempo de partidos políticos, de la rama judicial, sobre esas declaraciones que si se quieren, pueden ser injerencistas frente a la justicia en Colombia? Pues sí, Colombia es un país de instituciones. Es un país que durante varias generaciones se ha esforzado por construir una institucionalidad democrática, que es imperfecta, claro que sí, que tiene debilidades, carencias, errores, fragilidades, pero es una institución que hay que seguir construyendo, que debemos construir sobre lo construido, y Colombia ha demostrado tener institucionalidad, y esa institucionalidad está funcionando con dificultades, pero está funcionando y está operando y merece todo el respeto. Hablaba usted en estos días sobre otro tema que es el de los resultados de pobreza y decía usted, planteaba que no había nada que celebrar a pesar de los números que mostraba el DANE de una reducción de ese indicador de pobreza monetaria en el país. ¿Por qué usted lo planteaba en esos términos de que no había nada que celebrar en el país al respecto? Porque no nos podemos conformar con poco. Ahora, yo valoro y reconozco el esfuerzo que significa para un país, para un estado, con las condiciones que tiene Colombia, de reducir, así sea un punto, la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional. Pero tampoco es objeto de celebración. Tenemos que hacer mucho más. Y si logramos trabajar unidos, superar el pleito, la polarización, si logramos hacer equipos, vamos a poder tener un impacto mayor en el problema estructural de los más graves que tiene Colombia, que es ser el tercer país más desigual del mundo en distribución del ingreso. Con eso no nos podemos conformar, ni podemos volver eso paisaje, ni normalizarlo. Tenemos que decidir atacarlo con compromiso, con voluntad política, sumando capacidades. Pero esas reducciones frente al panorama social que tiene el país, de pobreza, de marginalidad, de informalidad, no es tampoco un motivo para hacer una gran celebración. Si usted llega a la presidencia, doctor Galano, llega en una coalición con otros partidos y fuerte en el Congreso, promoverían, o particularmente desde su lado, unas contrarreformas laboral y pensional, que son las dos reformas que ha logrado aprobar el gobierno. ¿Se devolvería en lo ya aprobado, particularmente este año? Pues yo no hablaría, Ricardo, de una contrarreforma. Yo más bien hablaría de una reforma en la que podamos trabajar con una metodología que alcance el mayor consenso posible en nuestra sociedad. ¿En laboral o en las dos? En todas las reformas, porque son reformas estructurales de profundo calado en el país y en varios sectores del país que se han visto afectados. Por ejemplo, ¿cómo hace uno una reforma laboral sin tener en la mesa sentados como protagonistas, escuchándolos a las mujeres y a los jóvenes, que son los dos sectores poblacionales más afectados por el desempleo? ¿Cómo hace uno una reforma laboral sin reconocer la realidad mundial de la revolución digital y de la inteligencia artificial y del impacto transformador que en el mercado laboral y en la vida en general, en toda nuestra vida, va a tener cada vez más la inteligencia artificial? Son temas que no se pueden dejar de lado. No podemos dejar de lado a sectores, tenemos que escucharnos, escuchar a esos sectores que nunca han sido escuchados, sin dogmas ideológicos, sin buscar imponer, porque yo pienso así, porque yo soy gobierno, entonces yo impongo lo que yo creo que es porque tengo ese mandato popular. No, un mandato popular le da a uno la posibilidad de convocar a todos esos sectores, escucharlos y construir por consenso el mayor consenso posible, pues porque el consenso perfecto no existe y es imposible de alcanzar, pero el mayor consenso posible de esas reformas. Yo creo que ya los empresarios han entendido también y han adquirido conciencia de lo que deben poner también ellos. Pero es muy importante tener un gobierno aliado de los empresarios, que apoye la libre empresa, que apoye la posibilidad de que los empresarios participen en alianzas público-privadas en muchos sectores del país y en también la conformación de esas reformas. Es decir, tiene que haber un equilibrio en cómo pesa la voz de todos esos sectores en la conformación de una reforma lo más por consenso alcanzable posible. Oye, doctor Galán, ¿por qué para usted es tan importante restablecer relaciones con Israel? Tanto así que se lo dijo también al espectador que sería casi que su primera decisión de gobierno como presidente el primer día.
Mire, yo estoy pensando en la seguridad de Colombia Mm, y en que ese es uno de los principales retos, tal vez el segundo mayor en la preocupación de la gente después del acceso al sistema de salud, es cómo sentirse seguro en los territorios ante la amenaza de las organizaciones criminales que han ganado terreno, que se han expandido, amparadas en buena parte por la política fracasada, fallida, equivocada de la paz total, que les ha dado una ventaja total para expandirse, para crecer, ante un debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública. Colombia durante muchas décadas ha mantenido una cooperación en materia de seguridad que es estratégica para el interés nacional de Colombia con Israel, en materia de inteligencia, en materia de equipos de comunicaciones para la policía y para el ejército, en materia de aviación nacional de defensa estratégica, como son los aviones Kafir, en materia de industria militar, como es la producción del fusil Galil y la patente israelí del cañón del fusil Galil, y es la posibilidad también de tener unas buenas relaciones con nuestro aliado estratégico que es Estados Unidos. mm, Usted sabe, Ricardo, la capacidad y el poder de influencia que tiene lo que llaman el lobby judío en el Congreso de los Estados Unidos y en la política exterior de Estados Unidos. Y si nosotros queremos tener eco en los Estados Unidos para reactivar la cooperación con Estados Unidos en materia de extradición, en materia de capacidades de movilidad representada en los helicópteros para la fuerza pública, tenemos que buscar la manera de lograr unas buenas relaciones con el Congreso de Estados Unidos, eventualmente recuperar ese apoyo bipartidista que en alguna época produjo como fruto el Plan Colombia. Ahora yo entiendo que las circunstancias de polarización en Estados Unidos hacen difícil tener una buena relación bipartidista, pero el interés nacional de Colombia, que es tener una recuperación de la seguridad, una recuperación territorial, eh, fuerte a la policía, fuerte al ejército, pasa por tener unas buenas relaciones internacionales que nos den esas capacidades. Israel es un país que tiene un liderazgo y unas capacidades tecnológicas de experiencia en materia de seguridad muy importantes para Colombia. Ahora, si nosotros tenemos hoy relaciones diplomáticas con muchos regímenes políticos que pudiéramos decir son cuestionables desde el punto de vista democrático, como el gobierno de Hamas en Palestina, tenemos que desideologizar las relaciones exteriores. Claro que nos indigna, Eso, claro que nos aterra y nos conmueve la hambruna en Gaza y la eso le iba a situación preguntar a usted. humanitaria. ¿Eso no es hacer oídos sordos y mirar para otro lado frente a lo que está ocurriendo en Gaza, todo esto que usted plantea? Colombia tiene que tener una postura multilateral en los organismos internacionales de pedirle a las partes en conflicto que hagan mucho más por aliviar la situación de la población civil, que ha sido la principal víctima de la hambruna y de la violencia y de las víctimas fatales que ha tenido ese conflicto. ¿Pero usted califica eso como un genocidio, lo que está ocurriendo en Gaza? Pues es una tragedia y es un genocidio todo lo que está ocurriendo en el Oriente Medio desde hace muchos años, pero usted tiene también a un país atacado por Hamas, que utiliza hospitales y jardines infantiles para almacenar armas, para tener secuestrados, para desarrollar desde allí operaciones y utilizar a esas personas como escudos humanos. Usted tiene también un país amenazado por los Hutis en Yemen, amenazados por Hezbollah en el Líbano, amenazados por fundamentalistas religiosos en Irán y por el Estado de Irán, que ha patrocinado a Hezbollah y ha patrocinado a esos grupos que quieren la desaparición de la faz de la tierra de Israel. Y eso tampoco pues es lo justo. Lo justo es que se pueda terminar ese conflicto, ojalá de manera pacífica, aliviando las condiciones humanitarias para la población civil, especialmente el hambre que están padeciendo muchas personas en este momento. Eso, por supuesto, es doloroso, eso nos conmueve y Colombia debe hacer todos los llamados posibles para que las partes en conflicto hagan mucho más para aliviar esa situación de la población. Pero Colombia tiene que pensar en el reto grande de su seguridad y de la amenaza de estas organizaciones criminales y necesitamos sumar capacidades
para tener toda la capacidad del Estado para hacer presencia territorial y garantizar la seguridad de la población colombiana en todos los territorios. Ya le voy a preguntar de seguridad, solo una última pregunta. ¿Cómo fue esa historia del viaje suyo a Israel que le generó tantas críticas acá en Colombia, que algunos ya lo pusieron a usted como si fuera de extrema derecha por posar en una foto en Israel y con la bandera de Israel? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo fui a enterarme de primera mano, no por terceras personas ni por las informaciones que uno ve en los medios de comunicación, sino para ir a observar sobre el terreno lo que está pasando, ir a escuchar. Y pudimos hacer un recorrido, pudimos reunirnos con las víctimas de los secuestrados, pudimos reunirnos también con palestinos que han trabajado por una resolución del conflicto entre Israel y el Medio Oriente y particularmente Palestina. Un centro de estudios muy importante eh, entre Palestina e Israel, integrado por ciudadanos palestinos y ciudadanos israelíes que han logrado juntarse y trabajar unidos buscando soluciones entre ambos para la resolución de este conflicto. Escuchamos diversas voces, visitamos diversos lugares para enterarnos de lo que estaba pasando y ese fue el sentido de ese viaje en ese momento y el sentido, digamos, de que no se pierda la relación con el pueblo de Israel, con el país de Israel, que va mucho más allá de la seguridad. Israel, por ejemplo, en materia de gestión del agua, ha demostrado unas capacidades extraordinarias de convertir un desierto en un oasis. Y esas tecnologías, esos sistemas de gestión del recurso hídrico, también los necesitamos en Colombia, esa cooperación tecnológica en materia agrícola. El futuro de Colombia, de prosperidad, de crecimiento económico, de desarrollo, está en la agricultura, está en la producción de comida a nivel mundial. Estamos muy bien posicionados para lograrlo, pero necesitamos incorporar capacidades, tecnología, experiencia a nivel mundial para que esas ventajas comparativas de Colombia se conviertan en ventajas competitivas. Sí, doctor Galán, un par de preguntas que sé que ya tiene el tiempo limitado, pero un par de preguntas que quisiera hacerle sobre seguridad. Usted ahorita hablaba de la paz total. En un escenario hipotético, si usted llega al gobierno y hay avanzadas algunos procesos de negociación de paz con algunos grupos armados, ¿lo sigue adelante? Qué haría con esos procesos que eventualmente el gobierno del presidente Petro logre dejar adelantados? Bueno, yo respetaría las sentencias de la Corte Constitucional, por ejemplo, las del 2023 sobre la Ley de Justicia Paz, en relación, por ejemplo, a las zonas de ubicación temporal. Fue clarísima la Corte Constitucional en afirmar que esas zonas son viables, se justifican a través de la reglamentación que expida el Congreso de una ley estatutaria que establezca cronogramas, alcances, controles, verificaciones, observaciones que no tergiversen el sentido de estas zonas de ubicación temporal que se justifican para procesos de sometimiento a la justicia. Ya no es hora de hablar de grupos guerrilleros en Colombia con Mm. motivaciones políticas, eso ya no existe. Realmente uno es lo que hace y no lo que dice. Y el ELN, por ejemplo, que se precia de decir que todavía es una guerrilla con motivaciones políticas, se la pasa extorsionando, secuestrando, incurriendo en narcotráfico, atacando la infraestructura de oleoductos para causar daños ambientales. Entonces realmente se está comportando como una banda criminal, como una organización criminal, que lo único que cabe es un proceso de sometimiento a la justicia y cuando esté suficientemente maduras esas negociaciones y esas conversaciones, se pueden dar figuras como las zonas de ubicación temporal, pero establecer en el Catatumbo, en el suroccidente colombiano, zonas de ubicación temporal, sumado a ese acuerdo con Venezuela de una zona binacional en plena época electoral, que serían santuarios para narcotraficantes, refugios para narcotraficantes que han sido pedidos en extradición y que no van a ser extraditados y van a estar en esa zona refugiados, no es realmente lo que le conviene al interés de la seguridad de Colombia y en eso pues tenemos una postura muy definida y muy clara. Y este ejercicio que siempre lo hago con los candidatos, doctor Galán, para terminar finalmente, y es muy rápido, una calificación suya de 0 a 5 del gobierno del presidente Petro, ¿cómo lo calificaría? Pues es un gobierno
que ha perdido una oportunidad histórica en Colombia de responderle a una Colombia que tiene un anhelo y una expectativa de cambio y que hoy buena parte de esa Colombia se siente traicionada, desilusionada por un gobierno que se dedicó a hacer oposición, a hacer lo mismo que hacía desde siempre, pero no a gobernar, no a administrar, Bien, no a gerenciar, no a en trazar números, políticas. es que le voy a hacer tres preguntas. En números, más o menos, ¿cuánto lo pondría? De No, cero a pues de 10. 1 a 5, de 0 a 5 está rajado. O sea, reprueba. Sí. El gobierno del presidente Duque, ¿cómo lo calificaría? Pues el gobierno del presidente Duque fue el que eligió al gobierno del presidente Petro. Entonces, pues también rajado. El gobierno del presidente Santos. El gobierno del presidente Santos quedó incompleto. Mm. Es decir, pasó raspando porque le faltó algo fundamental, que era que el Estado ocupara esos territorios que dejó libres las FARC. Pero Cuando pasa, aprueba raspando, dice usted. aprueba raspando, sí. Y el del presidente Uribe, o los del presidente Uribe. Bueno, el presidente Uribe también aprueba raspando en relación a luces y sombras que tuvo su gobierno en políticas tan trascendentales para el país como fue la seguridad. Luces, por ejemplo, destacaría yo el programa de soldados de mi pueblo. Esa fue una buena iniciativa, Mm. pero también la presión por resultados operacionales a punta de bajas en combate fue un error que todavía está pagando la fuerza pública. ¿Y cómo califica en estos momentos la gestión de la alcaldía de su hermano, el doctor Carlos Fernando Galán? En Pues ahí números. voy a hacer, como dicen en el Congreso, presento un impedimento porque estoy impedido para esa calificación, porque estoy demasiado Acuérdese que involucrado en el emocionalmente Congreso les para toca que calificarlo. les toca aprobar los impedimentos. No le apruebe el impedimento, no, no mentiras, no. No, entiendo la situación, obviamente, de impedimento con la alcaldía del doctor Galán. Pues muchas gracias por estos minutos, por dedicarnos este tiempo para hablar de lo que está pensando, de lo que está pasando en el país y de lo que está pensando y lo que está pasando con la mecánica política, que falta mucho tiempo, por supuesto, para resolver lo que viene, pero ya usted nos da un poco de luces de lo que está pasando en este sector político. Doctor Galán, muchas gracias y mucha suerte. Ricardo, muchísimas gracias por todo, por la oportunidad de este espacio. Vale, ustedes también muchas gracias por seguirnos. Recuerden estar conectados para unas próximas entrevistas. Chao, chao.